Invitamos a nuestro panel, va a ser dirigido por Gonzalo Quijandría, director de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de MINSUR. Va a moderar este bloque Estándar Minero Consolidado. Gonzalo es un gran amigo y tocayo, él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, fellow de la Fundación Nieman para periodistas de Harvard University, graduado del programa de alta dirección del PAD de la Universidad de Piura y del programa de gestión minera de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene ya 23 años de experiencia en el sector minero energético, miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Directivo de la Asociación Internacional de Estaño y presidente del Comité Sectorial Minero de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía del Perú. A Gonzalo lo están acompañando en este panel Aidan Davey, codirector de operaciones en el Consejo Internacional de Minería y Metales, Alicia Polo y Laborda, directora de divulgación e investigación de The Copper Mark, Pierre Gratton, presidente y CEO de la Asociación de Minería de Canadá, y René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones Latinoamérica en BHP. Gonzalo, adelante como director del debate. Muchas gracias, querido tocayo. Buenas tardes a todos. Vamos a tocar ahora la sostenibilidad. Este es el bloque de sostenibilidad. Y dentro de los diversos tópicos de lo que se viene conversando en sostenibilidad, que como ustedes saben abarca pues desde el cuidado ambiental, la gestión social, la salud ocupacional y otros tópicos más, hay una discusión central en este momento que se está dando en el mundo y es sobre la consolidación de un estándar global. Al global me refiero para todas las regiones, para todas las geografías, para todos los minerales y que sean aceptados por todos los mercados. Un estándar de sostenibilidad que garantice que las empresas que lo tienen, que pasan estas revisiones, puedan garantizarle a sus no solamente clientes iniciales, sino al consumidor final, que se cumplen ciertos estándares, que se cumplen ciertos procedimientos para la obtención de los minerales. Voy a leer brevemente algunas de las reseñas de los miembros que me acompañan en la mesa. Creo que es importante porque hemos logrado armar, la verdad, un panel de lujo. A mi izquierda está Aidan Davey, es codirector de operaciones en el Consejo Internacional de Minería y Metales. Aidan se incorporó al ICMM en junio de 2007 como codirector de operaciones. Brinda apoyo estratégico a todo el trabajo programático del ICMM y desempeña un papel central en el desarrollo e implementación de estrategias. Lidera las iniciativas del ICMM en materia de estándares mineros, incluyendo la consolidación de estándares de minería responsable, informes de sostenibilidad y trabajo de incidencia en políticas. Cuenta con más de 37 años de experiencia multisectorial en temas de desarrollo sostenible, durante los cuales ha trabajado con una variedad de organizaciones del sector privado, organismos multilaterales y entidades sin fines de lucro como el Banco Mundial y la Corporación Internacional en Washington, D.C. También nos acompaña Alicia Polo y Laborda, directora de divulgación e investigación de The Copper Mark. Alicia tiene 20 años de experiencia en la industria minera, ha desempeñado cargos en economía minera y análisis de mercado, estrategias y desarrollo de negocios, política minera y gestión de proyectos. Su experiencia profesional en Perú, Chile, Reino Unido y Estados Unidos incluye puestos en apoyo a consultoría, el Ministerio de Energía y Minas del Perú, CRU, Anglo American y la Escuela de Minas de Colorado. Alicia es licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico, máster en Derecho y Política Minera en Dundee, Escocia, y cuenta con diversa experiencia profesional. Actualmente tiene su sede en Colorado, pero Alicia es nativa de Arequipa. Pierre Gratton es presidente y CEO de la Asociación de Minería de Canadá, presidente desde el año 2011, con sede en Ottawa, MAC, que es la Asociación Minera de Canadá, representa la industria minera canadiense en actividades que abarcan desde la exploración hasta la refinación. Actualmente anteriormente fue presidente y CEO de la Asociación Minera de Columbia Británica y ocupó diversos cargos en MAC, destacándose por liderar el desarrollo del programa Towards Sustainable Mining, el TSM que todos conocemos. Gratton ha sido distinguido por el Instituto Canadiense de Minería y ocupa cargos en organizaciones como la Sociedad Interamericana de Minería y el Salón de la Fama de la Minería Canadiense. Es graduado en la Universidad de McGill y posee una maestría en Ciencia Política. Finalmente, nos acompaña desde Chile René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Latinoamérica en BHP Billiton. En BHP, perdón, ya no es Billiton.
René es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con estudios de especialización en asuntos económicos, internacionales y ciencia política. En su amplia trayectoria profesional se ha desempeñado en diversas industrias, sector público, asociaciones gremiales en diversos países. Desde el 2021 es vicepresidente de Asuntos Corporativos de BHP Minerals Américas, pero ha estado vinculado a la minería desde el 2001, cuando fue nombrado director de Desarrollo de Negocios de Codelco. Entre el 2015 y el 2019 fue director ejecutivo de Barrick Gold en Chile, y entre 2019 y 2021 fue vicepresidente de Asuntos Corporativos de Anglo American en Chile. También ha ocupado diversos cargos de representación diplomática y económica de Chile, siendo consejero económico en la misión de Chile en la Unión Europea, director de Asuntos Económicos en la Unión Europea y el Consejo Económico en Londres, director ejecutivo de ABAC, consejero asesor de negocios de APEC, entre otros. Y fue gerente general de la Confederación para la Producción y Comercio, CPC, principal asociación gremial de Chile. Es vicepresidente ejecutivo, ha sido fundador y primer vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Generadores de Energía. Como ven, un panel de lujo para hablar de sostenibilidad, pero principalmente, y queremos empezar por ahí, hablar del estándar minero consolidado. Y voy a dar una breve explicación. 4 instituciones de mucho renombre han venido conversando en los últimos años, entre ellas el ICMM, Coppermark y la Asociación de Minería de Canadá, MAC, junto con el World Gold Council. ¿Para qué? Para tener un solo estándar minero consolidado, un texto que nos permita entender claramente cuál es ese estándar que, como decíamos, genera legitimidad en cuanto a la sostenibilidad de las operaciones. Y este ha sido y viene siendo un proceso todavía no terminado, pero que sin duda va a revolucionar la forma de hacer minería en el mundo. Y por eso quisiera empezar con Aidan, pedirle una introducción a cómo ha sido todo este proceso. Aidan, thank you for coming to Arequipa. And if you could introduce all the process of the Aidan, si puedes contarnos un poco sobre los procesos del estándar. Gracias, Gonzalo, por la presentación. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Es mi placer. He tenido el placer de estar muchas veces en el Perú, pero es mi primera vez en esta bella ciudad. Quisiera retroceder un poco a los principios y hablar de por qué los estándares responsables son importantes cuando hablamos de minería. Entonces, esto es parte de la consolidación y trata de una cuestión más fundamental sobre la minería responsable. Hay una serie de significados. Primero, y más muy importante, es algo que tenemos que prestar atención. Si hablamos sobre el marco legal en las diferentes compañías en el mundo, sus fundaciones, cuando se trata de las prácticas, pero son insuficientes para cumplir con las necesidades y las expectativas de una sociedad en términos del medio ambiente y socialmente. Así que es un aspecto muy importante. Un segundo tema conectado es que la recolección está cambiando y lo que estamos viendo en diferentes lugares en el mundo, cambios en la regulación, a veces mucho énfasis en el due diligence, algunas cosas que tienen que ver con el trabajo infantil, pero también puede ser cosas mucho más amplias, como la emergencia de cosas con la Unión Europea, las directivas sobre minería sostenible de la Unión Europea, que tienen que ver con los derechos humanos y el medio ambiente, con prácticas responsables para las operaciones a gran escala y en la cadena de valor. Entonces, las compañías tienen que demostrar que están cumpliendo con esos requisitos de regulación. Un tercer elemento es que los estándares de minería responsable están creciendo en expectativas con compañías que están dentro de las cadenas de suministro y que están incluyendo bienes para la industria. Eso incluye a otros sectores también y estamos viendo que estas compañías y compañías en otros lugares de la cadena de valor que tienen que demostrar que los materiales que están utilizando en la cadena de suministro son producidos de manera responsable. Y por último, los gobiernos crecientemente están teniendo un rol muy importante en tanto a las compras de materiales, y eso tiene que ver con cumplir las demandas de materiales estratégicos. Entonces, con respecto a las expectativas de las compras,
de que las cosas que se compren hayan sido producidas responsablemente. Entonces, ¿por qué los estándares de responsabilidad son importantes? Entonces, ¿por qué uno iría a tener una consolidación de los estándares existentes en la minería? La razón es que hay muchos de estas normas, de estos estándares, y si miramos en los últimos 20 años, hemos visto una explosión de estándares para la minería responsables. Unos son específicos al mineral, al commodity, otros vienen del ICMM, otros tienen que ver con la cadena de valor, como el Copper Mark, otros tienen muy buena intención, pero crean un clima de complejidad. Y esto, si uno es una compañía, uno quiere entender en cuál de estas puedo confiar. Entonces, ¿cuál de estas normas, estándares realmente representa unas prácticas responsables de la minería? Lo que este desafío trae es uno de la confianza. Si tenemos muchos estándares en el mercado que están compitiendo para decir somos responsables o nosotros somos los más responsables, eso lo hace muy difícil para que las partes interesadas, ya sea comunidades de inversión o organizaciones de la sociedad civil, de confiar y entender en cuál de estas normas, estándares podemos confiar. Entonces la erosión de la confianza es un problema muy grande para todo el sector, porque si uno sospecha de la calidad de las normas, entonces comienzan a perder significado y valor. Entonces esto nos lleva a un punto de eficiencia, donde podemos decir, podemos trabajar de manera colaborativa para poder entender las equivalencias entre las normas y cómo podemos consolidar todo esto en un solo estándar. Primero hay que hacer un ejercicio de escuchar a los otros. Teníamos ahí como 50 partes involucradas y ver si la gente pensaba que era una buena idea. Y segundo, si piensa que es una buena idea, díganos cuál es una sola cosa que ustedes piensan es muy importante y hay que hacerlo bien en este proceso. Tenemos una enorme responsabilidad y todo el mundo nos dijo que esta era una muy buena idea. Las compañías aguas abajo, la academia, ONGs, etcétera, piensa que hay un verdadero problema con la complejidad del panorama actual. Entonces, que esto sería una contribución importante. Y la segunda parte, que ustedes hacen eso, la prioridad número uno es que ustedes logren que los gobiernos se incluyan y crecientemente la expectativa es que estas normas no solo tienen que ser impulsados por la industria y confeccionados por la industria, hay que ir más allá de esto. Así que esto es para el punto de decisión del trabajo que estamos haciendo. Pero cuando pensamos en qué es lo que queremos lograr en este proceso de consolidación, yo diría que hay 5 cosas. Una es la simplicidad, de cortar por la complejidad que ya exista, no para crear una situación en el futuro donde tenemos una posición monopólica, no, ese no es el mundo que estamos buscando. Nadie se preocupa de estas cosas, pero pocos creen en los estándares y esto es una cosa muy importante. La segunda cosa tiene que ver, se relaciona con el poder. Cuando hablamos en consolidación, muchas veces la gente dice, cuando estamos hablando de la consolidación del poder, esto es de ceder el poder, de distribuirlo para que los mecanismos del gobierno puedan tener, si quitamos el poder de las compañías mineras, liderar y establecer los modelos. Entonces es ese proceso de distribuir el poder. El tercer punto
es que esto tiene que ver con movernos al mínimo común denominador, o dirigirnos a él. Si pensamos en esto, si los donantes se reúnen, un punto de principio sería que no debe haber una dilución de lo que tenemos hoy en día. Y el resultado lógico de esto es que en vez de ir al mínimo común denominador, debemos ir al factor común. Y yo creo que un resultado no intencionado del proceso de conciliación es un movimiento al factor común y no al mínimo común denominador y la democratización. ¿Y qué quiero decir con la democratización del acceso? 3 de los diferentes estándares hoy día tienen ICM, la Money Association de Canadá y el Consejo Mundial de Cobre. Ahora es cierto que estos estándares están ahí en el dominio público, pero es diferente tenerlo en el dominio público de tener un estándar que es parte del sistema que asegura los procesos y la integridad que tiene eso. Y eso democratiza las cosas, poniendo la responsabilidad en un cuerpo independiente que es el Copper Mark y asegure un marco que democratice el acceso a esto y democratice el proceso. Y por último, es algo que cruza toda la cadena de valor, principalmente nuestro enfoque hoy en día es lograr un consolidado de minería responsable. Pero no se equivoquen, este no es una iniciativa de la minería, sino de la cadena de valor. Y Alicia nos hablará más sobre la importancia crucial desde un comienzo para tener estándares de minería responsable y que los valores de estos lleguen al consumidor final. Gracias, Seidan. Este proceso que involucra, como decíamos, a 4 instituciones que ya tenían además, todas ellas, un estándar que venía siendo operado con diferencias, ¿no? Y ahora quisiera darle paso a Pierre, porque Pierre estuvo involucrado en el que entiendo es el más antiguo de los estándares de los que se están consolidando. O sea, el TSM existe desde el año 2004, si no me equivoco. ¿Sí qué? El TSM existe desde el año... 14 países ahora. Ok. Desde 2004. 2004, claro. Desde 2004, Sí. Más que 20 años. Sí, y nos gustaría que nos expliques cómo va a funcionar, cuáles son los aspectos de gobernanza y demás que tiene o que tendría el estándar consolidado. Adelante. Sí, bueno, en el proceso de consolidación. In the consolidation process, we've had an important principle, and that is that we cannot lag behind. In each one of these 4, the highest standard is our minimum. So we have integrated all 4 of them, taking the best of each one of them. In our case, TSM and Copper Mart, we have an independent verification system. And this is the basis of the consolidated standard proposal. For instance, at TSM we have a national system because we think that an standard is important to improve the performance of the sector. But the dialogue between the mining sector and the society, national society, is also essential to change the perception about the sector and the trust by the society on the mining sector. Do we have the slides? I think that we do have a PowerPoint presentation. I would like to share how long we've come, and I have some slides, hopefully, to share. Okay, I'm a professor. That's my nature, so let's move on to the next slide.
As Aidan said, this is the model of the governance system, of this new standard. It is somewhat complicated. It looks a little bit complicated, but as Aidan said, it is important to have a multi-sectoral standard, not led by the mining sector. So at the highest level, the steering board or the board has 17 people, 4 groups, 4 stakeholders, 4 mining companies and their representatives, 4 companies belonging to the value chain, maybe the automobile factories or something in between. And their stakeholders as well. And these people have an independent president. This is the model, the multi-sectoral model, and has, as you see here, each group is protected, meaning that we will always try to make decisions under consensus, but if this is not possible, there are some rules that will make sure that none of the stakeholders, if there's opposition, strong opposition in one of the 4, eso también promueve la idea de llegar a un consenso. Bajo de eso hay 2 comités. El comité de minería, donde van a hacer el trabajo. Pero también encuentras aquí un comité de 18 miembros multisectorial, con representantes de las empresas, pero también de los stakeholders. Igual, un comité de la cadena de valor. Como decía Aidan, la visión es no solamente un estándar para la minería. Queremos asegurar que toda la producción y la utilización de los minerales y metales sea responsable. No tiene sentido si tenemos una producción minería responsable y va a una fábrica donde hay trabajo forzado, por ejemplo. Entonces es necesario que sea responsable todo y que devuelve por procesos ¿cómo se dice? Recycling. Reciclaje. Eso es la ambición. Claro que el primer paso es el estándar para la minería, pero el objetivo es esto. Aquí es la idea de paneles nacionales de interés múltiple. Eso, como yo decía, viene de nosotros. Nosotros en Canadá tenemos un panel nacional más que 21 años ahora, y los otros países que han adoptado TSM también tienen sus paneles o están en un proceso de establecerles. Este diálogo es muy importante para soportar la implementación del nuevo estándar. Entonces, eso publicamos hace 2 semanas, este modelo de gobernanza, y pronto comenzamos un proceso de nominación para las diferentes posiciones en la junta directiva. Entonces, espero yo que va a haber peruanos que sean interesados a participar en la junta directiva. Y ya. Hicimos el año atrás, en 2024, una consulta internacional sobre nuestras primeras ideas, incluso el modelo de gobernanza. Recibimos bastante apoyo sobre este modelo, pero había ciertas inquietudes sobre el proceso de formar la primera junta directiva, porque había la impresión que los partenarios mineros, ICMM nosotros y el Consejo
mundial de oro tenía demasiada influencia. Tomamos esto en cuenta y ahora el proceso de nominación, nosotros nos hemos retirado de este proceso, sería manejado por la Secretaría del Copper Mark, soportado con representantes de 2 comités consejeros que hemos formado desde el principio para soportar este proceso. Entonces tenemos representantes del comité asesoría de los stakeholders multisectorial. Hay un subcomité de ellos que van a dirigir con Copper Mark, con la Secretaría, el proceso de nominación de la nueva Junta. Entonces así es. Pasamos a la próxima página. Gracias, sí. Bueno, el estándar tiene ahora 24 capítulos, bajo de 4 áreas de desempeño. Las prácticas empresariales, éticas, garantías sociales y laborales, acción social y la protección del medio ambiente. 24 categorías. Es bastante grande, pero toca todos los aspectos importantes que tocan la minería. Claro que en algunos países quizás hay unos que no están muy relevantes. Por ejemplo, en el caso de Canadá no hay minería artesanal. Entonces eso no aplica en nuestro país, pero sí aplica aquí en Perú, por ejemplo. Cada área de desempeño tiene uno o más categorías o subtemas con criterios de desempeño que una instalación minería tiene que cumplir. Pasamos a la próxima página. Y está basado sobre una escala de 3 niveles. Primero, lo que llamamos prácticas bien encaminadas. Están en el proceso de desarrollar un sistema bien. Estamos en el proceso de llegar a la buena práctica. Entonces hay toda una serie de criterios a este nivel que una instalación minera tiene que cumplir para obtener este nivel. Después pasa a la buena práctica y después la práctica de líder, el liderazgo. Y cuando subes hay más y más criterios de desempeño que tienes que satisfacer. Este sistema que parece mucho lo que tenemos con TSM, tiene en nuestra experiencia, es un sistema que tiene mucho éxito a promover el mejoramiento continual de las empresas. Porque si estás a este nivel bajo de la buena práctica, claro que la empresa va a querer mejorarse para llegar a las buenas prácticas. Y si trabajas para una empresa como BHP, eso no es suficiente tampoco. Quieres ser líder y llegar hasta el más alto nivel. Este sistema, creo yo, va a ser es un modelo muy importante y con nuestra experiencia canadiense es un modelo que creo que va a tener mucho éxito. Claro que pasamos. Claro que no es suficiente. Lo que va a pasar es cada instalación que participa en este proceso va a hacer una autoevaluación de su desempeño según los criterios para determinar dónde está, a qué nivel está. Y después va a ser pasar por un audit independiente, porque como sabemos no es suficiente que una empresa dice así somos. No, tenemos que pasar por un audit independiente para confirmar eso. Hemos desarrollado todo un proceso de aseguramiento
No voy a pasar mucho tiempo sobre eso, pero es algo, como yo decía, muy parecido a lo que existe actualmente con Copper Mark y con nosotros. Y hay reglas para los que hacen el trabajo. Hay que asegurar su independencia de la instalación minera, evitar conflictos. Y hay todo un proceso también de consulta. Es decir, que cuando hacen su verificación, van a estudiar toda la evidencia que han compilado la instalación, pero también van a hacer entrevistas con los empleados y también con la sociedad, las comunidades alrededor de la instalación, para justamente confirmar dónde están en la escala. Y cuando esté terminado, el verificador va a preparar y publicar un informe que confirme el nivel en cada uno de los capítulos y va a demostrar si faltan algunos criterios abajo de la buena práctica, va a indicar qué son esas brechas. Y la obligación de la instalación es decir también con su informe después, su plan de acción, qué van a hacer para cerrar esas brechas, para llegar a la buena práctica, porque la buena práctica es el objetivo. Claro que queremos que algunas pasen más allá que la buena práctica, pero el objetivo es la buena práctica y esperamos que todos que van a participar en este estándar van a llegar a este punto con el tiempo. No inmediatamente, porque no es fácil eso, no va a ser fácil, pero con el tiempo van a llegar. Y eso así podemos mejorar el desempeño del sector minero en todas partes del mundo. Próxima y creo el último. Entonces, yo ya hablaba un poco de eso. Va a haber informes de aseguramiento. Los informes, como yo decía, pueden ir sobre la nueva página web del nuevo Copper Mark para ver cada instalación que participa en este estándar, qué es su desempeño, qué dice su verificador, qué son sus planes de acción. Y tienen que repetir la verificación a los 3 años, todos los 3 años, para mantener sus credenciales dentro del nuevo Copper Mark. Entonces así, en 2 semanas vamos de nuevo a una segunda consulta mundial que va a durar 40 días sobre el sistema de los 24 capítulos y los criterios. Vamos a demostrar qué hemos hecho con los comentarios recibidos durante la primera consulta, qué ha cambiado y qué nos falta todavía. Entonces queremos recibir comentarios de todos sobre la nueva versión del estándar, también el sistema de aseguranza y tercer, la política de las reclamaciones. Entonces, el 8 de octubre es la fecha donde vamos a publicar la nueva versión para recibir comentarios de ellos y vamos a tener talleres en muchas partes del mundo para explicar dónde estamos y para solicitar comentarios suyos. Gracias. Muchas gracias, Pierre. Ahora, podemos pensar, estas discusiones se están dando en Londres, en Washington, y no estamos tratando un tema que necesariamente toque la realidad del sector minero peruano, pero estamos totalmente equivocados. Para empezar, probablemente, y corríjame si no es así, pero el Perú debe estar dentro de los países con mayor cantidad de operaciones de empresas afiliadas al ICMM en el mundo, por nuestra diversidad geológica y porque acá tenemos inversión, como decíamos, de las grandes empresas. Y me estoy adelantando, pero yo creo que es muy probable que nuestras operaciones, como las conocemos, obtengan en algunos aspectos
su certificación de práctica líder, tal como están hoy, porque las conocemos, sabemos que tenemos liderazgo en muchas cosas y hay también muchas donde tenemos todavía que trabajar para llegar a eso. Pero no pensemos que esto se trata de un estándar hacia afuera. Este estándar es el que van a pedir, y esta es la discusión interesante. En este momento están participando miembros no solamente de las industrias mineras, sino sobre todo el downstream, o sea, los compradores de minerales, los usuarios finales participan de estas discusiones porque quieren tener claridad en el origen y las prácticas que se tienen en las minas donde se obtienen los minerales. Y por eso creo que es importante que nosotros como país tengamos una voz y opinemos sobre el estándar consolidado a través de las empresas, a través de los gremios y participemos de esta discusión. De hecho, ya como país, Alicia como peruana está representándonos en esas discusiones también y quisiera darle la palabra para que nos explique además cómo es este proceso, cómo se llega a obtener un estándar de este tipo. Gracias, Gonzalo. Antes de llegar al estándar consolidado, tenemos ya 5 años de avance en lo que es el Copper Mark. Tengo unas diapositivas para mostrar cuál es la antesala al estándar minero consolidado. Entonces, el Copper Mark es un estándar que tiene una lista de 33 criterios y tiene un proceso de aseguramiento que tiene ciclos de 3 años. Este estándar se lanza hace 5 años y a la fecha hay 119 unidades operativas en el mundo que están participando, de las cuales 96 lo han completado. Hablo unidades operativas a propósito porque vamos más allá de la mina. El Copper Mark cubre minería, fundición, refinería y productos semifabricados. A la fecha en el mundo, 40% de la producción de cobre y de molibdeno en mina sale de minas que ya han obtenido The Copper Mark y The Molybdeno Mark. El proceso es el mismo y las marcas se dan en base a los productos que salen de la operación. Las marcas que tenemos a la fecha son de cobre, níquel, molibdeno y zinc. En el caso peruano, que es la barra en naranja, han obtenido The Copper Mark y The Molybdeno Mark Cerro Verde, Cuajone y Toquepala, y obtuvieron The Copper Mark Condestable, fundición de hilo y mina justa de Marcobre. Quisiera resaltar el caso de Condestable, que es una mina mediana que no está afiliada ni al ICMM ni al International Copper Association y es un ejemplo de cómo los estándares son asequibles y son simples, transparentes, promueven la mejora continua. Entonces, no es solamente para las empresas grandes. Bueno, veremos el caso de BHP en unos minutos, pero esto va más allá. De hecho, el 20% de las minas que han completado The Copper Mark son minas medianas en el mundo. Condestable en Perú, Michilla en Chile y tenemos el caso de Paonio Nickel, que es una minera pequeña en Brasil. Actualmente también participa en el proceso de aseguramiento de la mina Quellaveco y está próxima a ser auditada en las próximas semanas. La adopción en la cadena mundial, como mencioné, es 40% del cobre en mina, 25% de ánodos de fundiciones salen de minas de fundiciones que han obtenido de Copper Mark. Esto se refleja en 33% de cátodo y es material que viene apreciado, valorado por las empresas aguas abajo. Tenemos 56 empresas partners, que son empresas que públicamente aceptan y promueven y quisieran tener más producción. Entonces, la primera parte de la teoría de cambio se ha logrado, que es tener la producción responsable, y ahora tenemos el reto de cómo trazamos y cómo le hacemos el seguimiento a la producción. Quisiera también mencionar que en países líderes como Chile y Estados Unidos, más del 80% de la producción de cobre en minas sale de sitios de Copper Mark. Y en el África hay 3 minas que lo han completado, que son Tenke Fungurume, Katanda y Mutanga del grupo Glencore. Entonces, no es solamente de los países más tradicionales. Esperamos que los porcentajes crezcan en Perú. Algunos motivos para adoptar The Copper Mark, que es lo que nosotros vemos con las operaciones que participan. Primero es la mejora de procesos internos. En algunos casos, las operaciones que pertenecen a corporaciones tienen sus propias mejoras y sistemas, pero en muchos otros casos no. Y el Copper Mark ayuda a organizar
y cómo mejorar los procesos, porque es un marco de aseguramiento que ve procesos justamente. El segundo motivo es que refuerza el manejo de riesgos. Si uno se hace cargo de los procesos y trata de tener prácticas responsables, es muy probable que resulte en un reforzamiento del manejo de riesgos. Promueve prácticas interdisciplinarias. Muchas de las soluciones van a requerir trabajo en equipo y romper los silos que existen de manera natural dentro de las empresas. Contribuye con la atracción y retención de talento. Y, lo más importante, complementa legislación y se adelanta a adoptar prácticas internacionales. Por ejemplo, estamos nosotros trabajando en la hoja de ruta para la decarbonización de la cadena de valor del cobre, y los participantes de Copper Mark están teniendo un rol muy activo en decir, por ejemplo, cómo debería ser la transformación de la flota de camiones de los tradicionales a los vehículos eléctricos. Y ahí es donde nos gustaría tener un poco más de opiniones de Perú para que puedan estar a la vanguardia de cómo van a venir los nuevos elementos y políticas en la industria. ¿Cómo involucrarse? Para los que este tema es nuevo, lo que hay hoy en día es sumarse al marco de aseguramiento de la Copper Mark, que involucra 4 marcas, 3 de las cuales es producción nacional. Aún no tenemos ningún participante de la marca del zinc, así que ahí estaría un reto interesante tener el primer participante de zinc en Perú. Y en cuanto al estándar consolidado, es la consulta pública que se viene ahora anticipada para octubre-noviembre, la implementación del modelo de gobernanza. En el modelo de gobernanza que explicó Pierre, esperamos ver algunos actores peruanos más activos, así como tomar las lecciones aprendidas del TSM. La mina Constancia tiene TSM, y las que pertenecen a la ICMM ya han estado implementando los principios. Es muy importante ver lecciones aprendidas con el espíritu de mejora continua y de cómo incluir y seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Alicia. Y para redondear un poco la idea en la mesa, hemos querido también traer a un actor importante, relevante, que es la voz de las propias empresas mineras. Le hemos pedido a René como representante de BHP. ¿Y por qué BHP? Primero, es la empresa que hoy explora más en nuestro país, en el Perú, además de tener un activo, ser socio de un activo importantísimo como Antamina, pero además porque BHP dentro de las empresas mineras es un referente en sostenibilidad. Y justamente el resto de empresas queremos saber claramente por qué un estándar de este tipo da mayor legitimidad para operar. Y la legitimidad es un activo estratégico para nuestras empresas. Perfecto. Voy a seguir los pasos del profesor, me voy a parar también, porque ahí se ve muy pequeño y esto está en la espalda. Entonces, muchas gracias por la invitación a este panel. Voy a romper un poco la lógica de las presentaciones, porque creo que es interesante aterrizar lo que hemos escuchado acá en la experiencia de una compañía como BHP, y cómo el estándar no es solamente una medida de digamos, básicamente acreditar el cumplimiento de procesos, ¿no es cierto?, con las buenas prácticas que ojalá todos cumplamos, sino que también creo que tiene que ver con la gestión que hacemos hacia adentro de esos procesos y cómo entendemos que esto no es solo calificar, ¿no es cierto?, en un ranking que nos compara, sino que también cómo podemos incorporar estos mismos procesos en la gestión adecuada de nuestras propias operaciones y de nuestra forma de entender nuestras operaciones. Nosotros hemos creado un concepto que se llama valor social, y voy a tratar de, en los 9 minutos que me quedan, ser bastante breve en poder explicar básicamente cómo, de alguna forma, lo que entendemos como creación de valor social en nuestra manera de entender nuestro negocio, finalmente recoge o incorpora los elementos que se miden en los estándares que acá se han presentado, de una manera de entender la gestión de nuestro propio negocio en esa lógica. Y quiero también referirme al final a un avance interesante que quiero compartir con ustedes de cómo incluso en nuestras decisiones de inversión ocupamos también elementos que no son cuantificables económicamente, pero que se inspiran en los propósitos justamente de lo que aquí hemos visto hoy día. Nosotros tenemos un propósito, ustedes me imagino que muchos lo conocen, ¿no es cierto?, que es de juntar personas y recursos para construir un mundo mejor.
Ese propósito, que es la base sobre la que se constituye nuestra lógica de negocio, ¿no es cierto?, también incorpora nuestros valores, ¿no es cierto?, pero también nuestra lógica de imaginarnos cómo nosotros, como un actor relevante en el mundo de la producción minera, en el mundo de los commodities, podemos transformar el mundo, transformar la sociedad en la cual estamos trabajando. Y finalmente, no nos vemos simplemente como un buen operador, como una empresa que hace responsablemente bien, ¿no es cierto?, su actividad, sino que como a través de la creación de valor social entendemos de una forma distinta la manera de hacer nuestro negocio. Y la creación de valor social se basa en una matriz que fue presentada hace 6 años atrás, en donde básicamente son 6 los pilares que se conectan muy bien con los pilares que miden los indicadores que aquí hemos visto hoy día, ¿no es cierto? Y que de alguna manera enmarcan las actividades que nosotros hacemos para producir cobre, mineral de hierro o potasa en Canadá próximamente, en la lógica de cumplir, ¿no es cierto?, y avanzar en los objetivos que tenemos en cada uno de estos pilares. Estos pilares son la descarbonización, el medio ambiente sano, el partenariado, el relacionamiento indígena, una fuerza de trabajo sana, inclusiva, ¿no es cierto?, y preparada para los desafíos del futuro, mejorar el desempeño del desempeño social, mejorar las comunidades con las cuales nos relacionamos y finalmente mejorar las cadenas de abastecimiento de una manera más responsable. En cada una de ellas nosotros tenemos objetivos al 2030, no me voy a detener acá, pero si ustedes tienen el interés por profundizar lo que estoy mostrando acá, en la página web de BHP están los objetivos para el 2030 en cada uno de estos 6 pilares, y también hemos desarrollado métricas. Por lo tanto, queremos ir midiendo todos los años cómo avanzamos en esos objetivos y también fijarnos objetivos de corto plazo. Hemos avanzado de manera importante en los objetivos. Aquí simplemente quiero compartir con ustedes que el último año fiscal, BHP mide sus años en años fiscales que terminan todos los junios de cada año. En el último año fiscal que pasó, hemos logrado éxitos importantes. Hemos, por ejemplo, podido reducir nuestras emisiones de efecto invernadero un 36% sobre la base del año fiscal 20. Nuestra meta es ser carbono neutral al año 50, que es uno de los objetivos que está, ¿no es cierto?, contemplado para el año en nuestra matriz de valor social, pero así también en cada uno de los pilares de nuestra matriz de valor social hemos ido avanzando en el cumplimiento de las metas. Esta lógica con la cual trabajamos y que básicamente significa cómo estamos avanzando en nuestros objetivos de valor social a través del desarrollo de nuestro negocio, también lo medimos de distintas maneras en cada una de las partes que componen nuestra actividad productiva. Por ejemplo, nuestra estrategia de negocios es muy clara cómo se vinculan todos los objetivos de negocio también con los objetivos de creación de valor social. Tenemos algunos objetivos muy destacados en esa concepción estratégica que la compañía ha declarado. También en nuestros proyectos, como vamos a ver con detalle en un momento más, todas las decisiones que tomamos respecto a inversiones se basan también o consideran la creación de valor social. En nuestros activos, todos los activos también tienen métricas para ir midiendo cómo vamos avanzando en el cumplimiento de los objetivos de valor social y por lo tanto también una manera de medir desempeño es a través justamente del cumplimiento de esos objetivos en los scorecards que tenemos de valor social y también en nuestro, como decía, en nuestro día a día, en nuestro día a día, siguiendo nuestros valores y nuestros objetivos de creación de valor social. Creo que para todo empleado de BHP es bastante claro que entendemos nuestra actividad como una actividad creadora de valor social al final del día. Hemos desarrollado en uno de esos pilares que vimos, por ejemplo, cuando hablamos de proyectos de inversión, que cuando tenemos que comparar alternativas de inversión o tenemos que ver de qué manera invertimos nuestros recursos, ¿no es cierto?, para mejorar o para aumentar nuestra producción,
Finalmente, las evaluaciones que hacen las compañías son evaluaciones económicas, por supuesto. Nosotros tenemos que mirar la rentabilidad, ¿no es cierto?, el NPV de un determinado proyecto y compararlo, por ejemplo, con una alternativa. Normalmente nosotros tenemos distintas alternativas de proyectos que tenemos que comparar unas con otras. Y por lo tanto hay una evaluación financiera que mide básicamente, ¿no es cierto?, las métricas financieras, los riesgos, etcétera, y que son en general siempre factores cuantitativos. Pero también nosotros hemos desarrollado, basado justamente en estos principios de valor social, un complemento. Hemos ido más allá de las variables financieras para medir proyectos y hemos avanzado en lo que nosotros denominamos el NEQI, que es el Non-Economically Quantifiable Impacts, aquellos impactos que no pueden ser económicamente cuantificables, pero que son relevantes. Y eso lo hemos dividido en dos. En aquellos que tienen algún grado de cuantificación, y ustedes ven ahí la lista, por ejemplo, cuánto trabajo local vamos a crear con la alternativa A o con la alternativa B, cuántos proveedores locales vamos a poder incorporar, si vamos por este lado o vamos por el otro lado. Pero también hemos avanzado más allá, perdón, y hemos visto que también hay variables que no pueden ser cuantificadas y que sin embargo son relevantes de incorporar de alguna forma. Y esas variables, por ejemplo, están ahí anotadas algunas, ¿no es cierto?, tienen que ver cómo entregamos otros beneficios a nuestra fuerza de trabajo diversificada, cómo mejoramos el desarrollo de mayores competencias de nuestra fuerza de trabajo, cosas que a veces son importantes, ¿no es cierto?, diferenciadores de una alternativa versus la otra. Y por lo tanto generamos un sistema que incorpora, no lo voy a mostrar en detalle, pero que incorpora básicamente esas categorías de impacto en los distintos stakeholders que ustedes tienen en la columna de abajo de la izquierda. Y cuando hacemos la evaluación del impacto, cuando comparamos alternativas, ¿no es cierto?, como aquí está en la columna del medio, la alternativa A versus la alternativa B, y podemos decir, bueno, ¿cuáles son para cada uno de los stakeholders los elementos centrales que nos preocupan en este proyecto? Y para cada uno de ellos comparamos alternativas. En el ejemplo aquí hay dos. Y con esas alternativas vemos efectivamente cuál de las alternativas evaluadas se acerca más con nuestros objetivos de creación de valor social y cuál de esas alternativas nos acerca más a los objetivos del 2030, que son los objetivos que queremos cumplir. Y por lo tanto se produce un match entre nuestras decisiones de inversión y los objetivos de creación de valor social, que finalmente, como decía, es el driver principal de nuestro negocio hoy día. Y de alguna manera, este sistema, que hoy día se aplica intensamente para cada una de las decisiones de inversión relevantes que la compañía tiene, de alguna manera también trata de incorporar aquellos elementos que se van a ir midiendo, ¿no es cierto?, en los estándares que ustedes que mostraron, que están desarrollando, y nos va a permitir entonces que no sea una exigencia adicional cumplir con los estándares, sino que sea nuestro negocio. Nuestro negocio va a ser, por defecto, un negocio que va a producir valor social y va a generar las buenas prácticas que de alguna forma se van a reflejar en los estándares que ustedes están desarrollando. Muy bien, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, René, por traer la visión de BHP. Creo que tenemos tiempo para una ronda de preguntas y quisiera empezar por Aidan. Aidan, if you could talk a little bit more about the process itself. Si pudiera hablar un poquito más sobre el proceso que involucra a 4 instituciones, pero también ha sido, diría yo, un proceso abierto, transparente, que ha involucrado a otras instituciones. ¿Usted tiene más información sobre cómo se ha dado todo este proceso? Creo que una de las cosas que hemos decidido desde el inicio como socios es que es muy importante que no simplemente soñemos con lo que debe ser el bien común. Eso no es parte del trabajo. Desde el inicio lo que hicimos fue establecer 2 grupos asesores. Hay un grupo de la industria que nos va a ayudar y que incluye a personas de empresas mineras, de las diferentes asociaciones de Copper Mark, equilibrado con un grupo asesor de las partes interesadas que comprende 25 interesados de la sociedad civil,
con una gran diversidad de participación en las diferentes regiones como América Latina, África y otros países, y otras regiones con una gran variedad de participantes, de organizaciones de la sociedad civil, inversionistas, organizaciones sin fines de lucro, multilaterales, una amplia gama de interesados. Y por lo tanto, a medida que trabajamos en este proceso, hay dos grupos que han estado con nosotros en cada paso del camino. Si pudiera dar un ejemplo solamente sobre el modelo de gobernabilidad, antes de empezar a ver cómo se vería este modelo, tuvimos una conversación con los grupos asesores para que nos dijeran qué pensaban serían los puntos importantes. Y durante las diferentes conversaciones que tuvimos, ellos se concentraron en 4 o 5 principios que deben guiar el modelo de gobernabilidad. Y esto ha ayudado, hasta el día de hoy incluso, a medida que hemos estado redactando materiales, etcétera, etcétera, los hemos juntado en 3 ocasiones diferentes, pero hemos tenido 2 días de reuniones muy intensivas para discutir los detalles, y es un proceso típico. Por ejemplo, se recolecta o se produce un borrador de cuál debería ser el modelo, se comparte. Luego vamos a enviárselo tanto al grupo asesor número 1 como el número 2. Tratamos de integrar los comentarios que ellos nos van a dar en discusiones para ver cuál es el acuerdo, cuál es el desacuerdo que hemos alcanzado antes de pasar a la siguiente etapa. Luego hay que ampliar la base de la participación y hemos llegado a un grupo de actores mucho más amplio, con 2 rondas de consulta pública. La primera se dio en octubre, noviembre, diciembre, durante 60 días, donde sacamos todos los documentos, las normas, el proceso de aseguramiento, la política de reclamos, en 7 idiomas diferentes en una plataforma de consulta en línea. Creo que fueron más de 40 consultas, webinars, para tratar de crear más conciencia sobre lo que se estaba tratando de lograr. Recibimos 200 comentarios, con más de 4.000 comentarios individuales sobre los documentos. Y tenemos esta riqueza de contribución que nos ayuda a encontrar y a redactar, digamos, un conjunto de documentos mejorado que se va a llevar a consulta pública nuevamente el próximo mes. Y en este proceso va a haber nuevamente una integración de todo este feedback o retroalimentación que se va a colocar en el documento final antes de llevarlo a la Junta, que se hará a comienzos del próximo año para su aprobación. A través de este proceso, que es además muy transparente, todas las contribuciones de las personas que han dado su opinión se ha hecho público. Tenemos una entidad independiente que ve todas las contribuciones y se reporta sobre las respuestas de los socios a cada uno de estos comentarios. Toda esta retroalimentación es pública. Es muy abierta, muy transparente. Muchas gracias, Aidan. Pierre. Háblanos sobre el tiempo que el TSM ha tenido, en estos ya más de 20 años, ¿no? Y un tema muy importante para países como el Perú, cuando uno ve inversión canadiense, donde recibimos mucha inversión canadiense de exploraciones y hay operaciones canadienses acá, pero sobre todo en las operaciones de empresas que ya pasan el TSM, y nos da una línea de legitimidad muy clara ante comunidades al decirle: si esta empresa tiene el estándar TSM, acá en el Perú opera igual que en Canadá. Eso es muy importante acá porque tienes un país con el reto de poder aplicar su Estado de Derecho, donde las leyes lamentablemente no se cumplen como deberían. Pero eso importa poco porque hay una ley mayor, que es la de la empresa operando según el estándar en el que se ha comprometido. Esto probablemente con un estándar consolidado pueda darnos esa universalidad de poder decirlo. Si pasó el estándar es porque está operando como operaría en cualquier parte, no importa lo que diga la autoridad acá.
¿no? Y me da pie para hablar de la legitimidad, ¿no? Estas certificaciones, ¿cómo ayudan en la legitimidad social, ¿no? Hola. Sí, gracias. Tocas un punto importante. Una crítica que hemos recibido nosotros es que frente a TSM, es que TSM es mandatorio para nuestros miembros en Canadá. Pero claro que hay empresas canadienses y no canadienses que participan dentro de nuestra Cámara que tienen instalaciones en muchos otros países del mundo. Y especialmente hay una crítica a las empresas canadienses si aplican TSM en Canadá y no afuera. Como si hay dos estándares, uno para nuestro país y otro para los otros países. Y es lo que ha pasado en la mayoría de los casos es nuestros miembros canadienses que tienen instalaciones afuera están implementando TSM afuera también. Por ejemplo, Headway Minerals aquí en Perú está aplicando TSM a constancia. Eso es una respuesta a esta crítica, pero hay muchas más empresas canadienses que no son miembros nuestros. Entonces, un estándar global que cualquier empresa en el mundo puede, cualquier empresa puede participar, tiene una ventaja importante. En el caso nuestro con TSM, tuvo que otras cámaras en el mundo deciden adoptar nuestro programa y aplicarlo en su país. Este nuevo modelo va a ser abierto a cualquier empresa, cualquier instalación minera en cualquier país del mundo. Eso es muy importante. Pero quería también pasar a su segunda cuenta. Una certificación, en mi opinión, quizás no va a tener mucho valor con las comunidades, porque quizás no saben. Lo que cuentan para ellos es el desempeño del sector. Si el estándar contribuye a las mejores prácticas en las comunidades, se van a dar cuenta de eso. No necesariamente la certificación. La certificación es algo más bien que sirve los financieros, nuestros clientes, pero quizás un poquito menos las comunidades. Pero lo que cuenta, como yo decía, son los estándares. Si, por ejemplo, dentro del capítulo que tocan cómo deben trabajar con las comunidades sobre los riesgos y los beneficios potenciales, si está trabajando con las comunidades justamente para satisfacer esos criterios, las comunidades van a apreciar el trabajo que está haciendo. Quizás lo hacen para certificarse, pero en el proceso de hacerlo están trabajando mejor con sus comunidades. ¿Sí me entienden? Muchas gracias, Pierre. Alicia, la diferenciación que genera el tener un estándar y en tu experiencia en Copper Mark, que luego va de alguna manera a llevarse también hacia el estándar consolidado, para temas muy vigentes en una realidad como el Perú, por ejemplo, donde hay minería ilegal y donde se exporta mucho mineral que proviene de origen ilícito y ilegal. Las cifras del mes pasado dicen que el primer productor de oro, exportación de oro, tenía un origen ilegal en el Perú. ¿Cómo ayuda un estándar como este consolidado con legitimidad ante todos los mercados y usuarios en toda la cadena de valor en el downstream a tratar de ayudar a resolver este problema? En el caso de la minería ilegal, nosotros en Copper Mark nos enfocamos en 4 de cadenas de valor, ¿no? Cobre, níquel, zinc y molibdeno. Yo me imagino que tu pregunta de minería ilegal tiene se asume que viene para el oro.
Sin embargo, nosotros estamos enfocándonos en investigar la minería artesanal de cobre, que está en un aumento importante. La minería en sí es artesanal, sale de operaciones en la zona sur del Perú y se procesa en plantas concentradoras que tienen permisos, que de alguna manera tienen alguna legitimidad, y se exporta a través de concentrados mayormente. Tal vez en cantidad esta producción no es tan importante como podría ser en el caso del oro, pero está adquiriendo una importancia a nivel mundial porque es parte ya de la cadena y el consumidor la reconoce como tal. De hecho, la motivación para nosotros investigar la cadena viene de las empresas consumidoras de productos que están en la cadena de energía en Europa. Holanda, por ejemplo, es un país en el que hay mucho interés y la debida diligencia viene en aumento. Conversábamos estos días con expertos locales en debida diligencia y hay avance en el Perú. Los planteros, los mineros artesanales están cada vez más al pendiente de cómo cubrir estos requerimientos de debida diligencia. Hay muchos retos y mucho aprendizaje por delante, pero ya hay un principio. También vemos que en Bolivia hay un aumento en la producción artesanal de zinc y en el caso del Congo es cobre asociado con cobalto. Entonces, hay más visibilidad, hay más actores interesados y esperamos que estos nuevos enfoques ayuden a encontrar soluciones y colaboren con los del oro. En el estándar consolidado, nuestro cuarto partner, nuestro cuarto socio que no está presente es el World Gold Council y ellos están haciendo mucho trabajo de minería artesanal, principalmente en Brasil. Así que esperamos que cuando se lance la nueva secretariado podamos también tener algún aporte en cuanto a la minería artesanal del oro. Muchas gracias, Alicia. Y finalmente, una última pregunta para completar el espacio de esta tarde a René. Con tu experiencia también en el campo de comunicar, ¿no? ¿Cómo convertir un estándar netamente técnico, que tiene una serie de aspectos técnicos, en una herramienta efectiva de comunicación de cara a fortalecer un poco la legitimidad de las empresas, de las operaciones, ¿no? ¿Cómo llevar eso ahora a la práctica a que se entienda como una herramienta efectiva también de comunicación, ¿no? De acuerdo. Bueno, yo creo que uno comunica con la buena práctica, ¿no? Uno comunica haciendo las cosas bien. Pero yo creo que hemos aprendido en el caso de la minería en nuestros países, en esta región, que no basta con hacer las cosas bien, sino que hay que ser mucho más proactivo en traer los cambios y la manera distinta en la que enfrentamos nuestros desafíos y cómo producimos de una manera hoy día sustentable, tecnológicamente mucho más avanzada, a la comunidad que tiene todavía una imagen muy anticuada, probablemente, ¿no es cierto?, de la operación minera, con muchos sesgos y con mucha desinformación también. Entonces yo creo que veo que hay muchas oportunidades que de alguna manera estamos empezando a aprovechar mucho mejor, pero falta un trecho muy importante por convertir las buenas prácticas que en el fondo nos invitan, ¿no es cierto?, a incorporar en nuestra gestión las certificaciones para ser mucho más proactivo, perder el temor de salir a contar lo que hacemos, cómo lo hacemos, ser mucho más abiertos también con la comunidad, reconocer que algunas veces también no hemos hecho, a lo mejor no hemos tomado las decisiones más adecuadas, ¿no es cierto? Y partir con yo diría, con una lógica de relacionamiento que no es una lógica, como lamentablemente hasta ahora en muchos países ha ocurrido, que tiene que ver más con lo transaccional que con aquello que tiene una lógica de construir relaciones de largo plazo. Hoy día el ministro de Energía y Minas del Perú nos decía que la conflictividad social nunca termina, ¿eh? La conflictividad social hay que saberla manejar, entender, escuchar, ¿no es cierto?, gestionarla. Y yo creo que eso es una lección muy importante, pero en donde uno también tiene que poner de su parte. Y yo creo que nosotros en la industria minera hemos entendido que no basta con hacer las cosas bien y ser un colaborador al desarrollo social y económico de nuestras comunidades, sino que tenemos que también mostrar mucho más proactivamente lo que hacemos. Y yo creo que los estándares que estamos ahora unificando pueden también ser un muy buen elemento de aportar o complementar
una labor que es insustituible para nuestra industria, que es ser mucho más proactivos a la hora de acercarnos a nuestros stakeholders y contar nuestra realidad e incorporar también la visión que tienen ellos en cómo seguimos perfeccionando y haciendo mejor las cosas. Muchas gracias. Y una reflexión final únicamente. Es importante en este momento, como decía, participar en discusiones de este tipo porque en el Perú, sin quererlo, estamos también participando directamente en la pregunta fundamental que hemos tenido esta tarde, y es ¿qué tipo de minería queremos? ¿Queremos la minería que cumpla los estándares como los que se han ido llevando en instituciones que están representadas esta tarde, que tienen determinados pasos y procesos para buscar legitimidad social, para operar y además contribuir a la sociedad? ¿O queremos realmente tener una minería como la que lamentablemente se ha puesto también en debate en nuestro Congreso en los últimos meses, ¿no? Una que no aporta y que está cercana a las economías ilegales? Y creo que importante es no solamente reafirmar qué tipo de minería queremos, sino que además cumplirlo en la práctica y demostrarlo y certificarlo y comunicarlo, ¿no? Y de eso se trata los estándares, como el estándar consolidado que estamos presentando esta tarde y que hemos tenido el privilegio de contar con los representantes de estas instituciones, y que además es un tema que recién está haciéndose público, y es importante que se haya escogido Perumín para hacer pública la presentación de este estándar, y los invito a conocerlo, revisarlo, opinar a través de las instituciones como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía u otras que están presentes en estas discusiones. Quiero pedir un aplauso para todos los miembros del panel, por favor. Y un aplauso para el director de debate. Muchas gracias, Gonzalo Gandría. Al mejor estilo de contrapunto hemos tenido acá este debate. Los invito para la fotografía, por favor.